Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Y hoy en la sección Cultura de Cine tenemos una invitada de excepción, es una de las caras más conocidas del cine español, con una carrera cinematográfica y también en televisión muy extensa, y que además, por otro lado, pues está nominada a los premios Goya, que se van a entregar este próximo fin de semana, el 28 de febrero. Vamos a descubrir quién es. Primero vamos a saludar con Luis Alberto Jiménez, que es nuestro especialista en cine y director del blog Cine para Disfrutar. Luis Alberto, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, François, buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Bueno, ¿aquí no estás hoy? Pues mira, hoy, como tú has dicho, tenemos a una nominada a actriz mejor de reparto por la película La Cena. Está nominada, como dices, a los Goya en el próximo sábado. Y es Elvira Mínguez. Pues Elvira Mínguez, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, bien hallada, ¿no? Como se dice, ¿no? Pues mira, encantada de charlar con vosotros, o sea que nada, estupendo. Un placer. No sabes tú la alegría que me dio ayer cuando Luis Alberto nos envía el contenido y cuál era la invitada en esta ocasión, y de haber visto tu nombre, Elvira Mínguez, porque yo creo que es una de esas personas con las que uno tiene unas ganas de hablar, y sobre todo también después de una carrera bastante amplia, y esa película La Cena, por la que estás nominada, como dice Luis Alberto, al Goya a la mejor actriz de reparto. Bueno, lo primero, aunque sabemos que es una película que ha tenido mucho éxito, que ha sido muy vista, ahora ya está en plataforma. Recordemos el argumento de La Cena. ¿Nos lo dices tú, Elvira, o lo decimos? Pensé que lo ibas a hacer tú, disculpadme. No. La Cena está basada en una obra de teatro que se titula La Cena de los Generales, y es después del triunfo de Franco, al finalizar la Guerra Civil, entonces decide hacer una cena para los generales en el Hotel Palace, ¿no? Y es en ese momento lo que se encuentran es con la situación que hay en este momento en España. Se encuentran con una serie de problemas, entre ellas que no tienen cocineros porque están en la cárcel, porque son anarquistas o eran comunistas. Entonces es a través de ahí, de esas circunstancias que hay, todos los problemas que van surgiendo y cómo los van enfrentando, ¿no? Básicamente es esto, es el encuentro de los dos bandos en una cocina y en un restaurante. ¿Y cuál es tu papel en la película? El papel que yo hago es el de Juana, que se llama mi personaje. Es la jefa de cocina, es una chef de cocina, que en ese momento no era tan habitual, evidentemente eran más los hombres, pero es una tipa, es anarquista, y entonces ella ha estado en la cárcel, estaba en la cárcel y la sacan precisamente porque necesitan gente para esta cena. Es una tipa, pues eso, pues peleona, reivindicativa y todo esto, ¿no? Luchadora. ¿Cómo te llega a ti la propuesta para hacer la película? Porque creo que hay una anécdota que cuando te ofrecieron el papel, bueno, ahora si no lo puedes dar, o lo otro. Bueno, no, o sea, a mí me llama Manolo. Yo a Manolo Gómez Pereira lo conozco desde hace muchísimos años, desde casi 2 días contados, diría yo, fíjate. Y es verdad que no habíamos tenido oportunidad nunca de trabajar, no habían cuadrado las cosas. Entonces me llama para decirme, oye, mira, hay un personaje muy pequeñito y tal, y me da igual como sea, vamos. Cuando leí el guión, yo quiero estar ahí. Hay algo en la película que a mí inmediatamente ya el guión, en mi opinión, remite a esas comedias, ¿no? De Azcona y de Berlanga, ¿no? Y yo tenía, para mí Berlanga ha sido de esos directores con los que a mí me hubiera gustado llegar a trabajar y no lo conseguí, ¿no? Entonces, de repente poder optar a una película como esta, tan coral, con ese reparto y con Manolo al frente, para mí era un lujo. Claro, tú lo acabas de decir, una película coral, recuerda mucho quizá a las de Berlanga. ¿Quién son tus compañeros y compañeras de reparto? Así por encima, no todos, porque si no estaríamos toda la mañana. Son muchos. Pues mira, Óscar Lasarte, que es el que hace mi hijo. Sí. Después, ya ves tú. Estoy tratando de ver a los cocineros, te digo, Tony, que no me acuerdo, es que de los apellidos no me acuerdo, Tony, que es el que hace el murciano. ¿Quién más está? Dios, me has metido en un compromiso, se me olvida. Pues no te preocupes, lo decimos rápidamente. Mira, están Alberto San Juan, Mario Casas, Asir Echandía, Carmen Balaguer. Me he ido a los cocineros, sí, claro. Me he ido a los de mi bando.
Están todos ellos. Y ahora, al ser tantos en la película... Eleanor está... Ay, Eleazán, perdón, Eleanor. Eleazán y el otro, se me ha ido, por favor, me va a matar. Bueno. Son muchos, son muchos. ¿Cómo se desarrolla el rodaje? ¿Qué tal fue el rodaje de la película? Bueno, pues es lo que te digo, pues muy fácil, muy divertido. A ver, es trabajo, sin duda, ¿no? Y entonces, sí. Pero es lo que te digo, entonces, en el momento también se rodó mucho fuera, estuvimos rodando en Valencia y también estuvimos rodando en Canarias. En el momento que está rodando fuera, yo creo, sabes, que la cosa como que se une más, ¿no? Entonces, siempre es verdad que el rodaje, a pesar de, bueno, por tiempos, por no sé qué, esto siempre pasa, ¿no? Los tiempos se necesitaría más tiempo, no sé qué, siempre es lo mismo. Sí, sí. Pues verdaderamente, a pesar de todo eso, el rodaje fue muy fácil. Y es lo que te digo, había una cosa, sabes, que era muy bonita, ¿no? Porque cada vez que llegaba uno, anda, tú también, o sea, estábamos todos aquí, ¿no? Y aparecían los cines, pero tú, Mingue, también estás aquí. Íbamos entrando, sabes, así todos. Y bueno, pues eso hace que fuera muy agradable. Luego, claro, una de las cosas buenas que tiene ya esto de llevar tantos años es que conoces a casi todo el mundo ya, ¿no? Y entonces pues empiezas a ver en el equipo gente que hemos coincidido hacía tiempo y no sé qué. Todo resulta muy agradable. El ambiente era muy bueno y la verdad es que fue una auténtica gozada. Ya nos has dicho antes que tu papel es el de una jefa de cocina, una cocinera que cocina muy bien, lleva todo en el orden, pero en la vida real también eres tan buena cocinera. Pues mira, te tengo que decir que a mí me ha encantado la cocina siempre, me gustaba mucho, era la forma en la que yo me relajaba. Cuando al principio, ¿no? De todo, trabajamos todos los que nos vinimos de Valladolid, conseguimos trabajar en un club de tenis, y entonces yo llegaba, vivíamos todos juntos allí, hacinados en un piso y demás, y cuando llegábamos de trabajar, yo llegaba por la noche y se iban todos a la cama y yo me ponía a cocinar para todos para el día siguiente. Me ha gustado siempre mucho, me he planteado muchas veces el estudiar algo de cocina, vengo de una madre que cocinaba y todo esto, y cuando llegó la pandemia lo empecé a odiar. Y desde entonces no he vuelto a cocinar. Ya me da igual, la cena se la hacen ellos solos en casa, me da exactamente igual todo. Lo cogí tanta manía, cociné tanto y a todas horas que dejé de cocinar totalmente. La verdad. Curioso. Sí. Para ti no es nuevo estar nominada al Goya y además lo has ganado en esta misma categoría en el año 2005 por Tapas de José Corbacho y Juan Cruz. ¿Cómo afrontas esta nueva nominación? Porque esta es tu quinta nominación. ¿Cómo la afrontas? Pues con mucha tranquilidad, no te voy a mentir, Luis. Ya creo que una de las cosas buenas que dan los años es precisamente eso, ¿no? Uno relativiza bastante las cosas. Lo vivo con mucho más agradecimiento que antes. Antes me provocaba mucho, estaba muy dividida, pensaba siempre que no me lo merecía, entonces no entendía muy bien por qué estaba ahí. Me metía en unas cosas mentales, ¿sabes?, bastante extrañas. Los años lo que me han dado es eso, o sea, creo que frente a cualquier nominación y frente a cualquier premio, creo que lo que hay que sentir es agradecimiento. Y después de tantos años, estamos hablando ya, va camino de 32, si no han hecho, es verdad que me siento querida, y me siento querida por vosotros, por los periodistas, y me siento... Entonces, es lo que te digo, básicamente por agradecimiento, y al mismo tiempo, pues pienso en la cantidad, esto no puedo dejar de pensarlo, en la cantidad de actores que siguen peleando ahí, que no tienen, por desgracia, las oportunidades y que seguramente lo merecen más que yo, y no tienen las oportunidades, ¿no?, de trabajo y todo esto. Entonces, eso me da también una cosa de decir, joder, ser más consciente de lo privilegiada, ¿no?, que soy de alguna forma. Por supuesto. ¿Conoces a las otras nominadas? Por supuesto. ¿Qué nos puedes decir de tus compañeras? Mira, yo creo de verdad que algunas las conozco personalmente y tengo más relación que otras. Pero yo creo que esto se dice siempre, pero es verdad, a mí me parece, una de las cosas, fíjate, que a mí me ha pasado con esta nominación es que no me lo esperaba en absoluta, ¿no? Cuando me llamó la representante, me dijo, ¿estás nominada? Y dije, ¿yo por qué? Porque no me entraba en la cabeza, me parece que es un personaje chiquitito, goloso, pero muy chiquitito, y me parece que hay unos trabajos, ¿sabes?, en esta... entre todas, quiero decir, de mucho empaque, ¿no?, de mucha envergadura, y realmente creo, sinceramente, lo digo con toda la honestidad, que yo no lo voy a ganar. O sea, yo me siento absolutamente premiada con la nominación, lo digo de verdad y te lo digo con toda la sinceridad. Bueno, ya me conocéis, no, la verdad es que no suelo
Siempre digo lo que pienso. Y creo además que el premio ya está, o sea, y esto ha sido un premiazo, ¿sabes? El estar aquí. Creo que lo demás no es, o sea, me parece que hay, el trabajo de mis compañeras es mucho trabajazo, entonces Bueno, cualquiera de ellas puede hay ser. que esperar hasta el sábado para descubrirlo y ya veremos lo que ocurre cuando lean el nombre. Tenemos que decir que otra faceta tuya que es la escritura, porque Sí. aparte de actriz, aparte de antes que te gustaba más la cocina, también has escrito y has escrito un libro, La sombra de la tierra. Coméntanos un poquito de qué trata el libro. Bueno, La sombra de la tierra no solamente es la novela, sino que se llevó, como bien sabes, lo adapté, lo compró Antena 3 y se hizo serie que dirigí Y también. eso te iba a decir que lo dirigiste tú Claro, sí, porque también. además yo dije, bueno, esto si se hace, lo dirijo yo, vamos, Sí. lo tengo clarísimo. La sombra de la tierra es la historia de una, digamos, de dos mujeres que están enfrentadas desde tiempos, desde que eran jóvenes, y es fíjate, es de alguna manera es un homenaje a todos esos niños que viven en circunstancias de maltrato y de abuso, ¿no? Se llama La sombra de la tierra porque es eso, de alguna forma es lo que escondemos también, ¿no? O sea, remite un poco, bueno, remite exactamente al fenómeno que se produce todos los días por la mañana y por la tarde que nos da el amanecer y el atardecer. Es el sol saliendo y el sol poniéndose y es ese negro tan negro que da en el horizonte. Ese fenómeno es la sombra de la tierra. Y es la lucha de estas dos mujeres por el poder y cómo son capaces de aniquilar todo lo que tienen a su alrededor porque no saben, no han aprendido a amar, nadie les ha enseñado a amar y son capaces de, o sea, es la historia del odio de estas dos mujeres. Pero bueno, te tengo que decir que la segunda novela ya está terminada, ya está en marcha, o sea que... Bueno, pues ya nos has adelantado algo. Yo siempre pregunto a los invitados que vienen al espacio, pues por alguna anécdota del rodaje. Y por supuesto, no puedo dejar de preguntarte a ti por alguna anécdota que ocurrió durante el rodaje de esta película, La Cena. Cuéntanos alguna, por favor. Pues mira, es que te tengo que decir, esta siempre es una pregunta que a mí me resulta muy curiosa. Yo no tengo, no se me ocurre así ninguna cosa particular que pasara. Es verdad que yo no tenía mucho, con lo cual siempre en rodaje ocurren cosas, eso es cierto, ¿no? Pero es verdad que yo no tenía mucho y los días que yo estuve allí trabajando, realmente, que yo recuerde, no pasó nada excepcional, ¿sabes? O sea, no hay nada más que eso. Trabajo, pero creo recordar que no hubo nada sobresaliente, digamos, ¿sabes? Bueno, pues una curiosidad. Y ya antes de finalizar ya definitivamente, o no sé si François querrá hacerte alguna pregunta, tienes Pero yo ya... quiero decir una cosa antes. Sí, Quiero que me he quedado muy mal con lo de los compañeros, ¿eh? ¿Me dejas que te diga unos sí, cuantos? sí. Por Me he supuesto. sentido fatal. Aparte de, como tú has dicho, de Mario, Asier y Alberto San Juan, están Carlos Serrano, aunque es contrario, está Carmen Balaguer, está Eleazar, que es uno de los cocineros, está Ferran Gadea, que es otro de los cocineros que no me salía, está Tony y está Óscar, que es el que hace de mi hijo, entre los muchísimos Mali que me perdón. Sí, hay muchos. Seguro. Estaba consultando, somos muchísimos. No se puede tener todos en la cabeza. Claro. No Y ya para finalizar, ¿tienes el proyecto ya que nos puedas decir si se puede contar algo, alguna nueva película preparada o alguna cosa? Pues mira, se estrenará, yo calculo que pronto, hicimos una serie que se titula Vida Perra, que es una cosa de sketch en un parque de perros, ¿vale? Luego he terminado yo ahora, ellos continúan con Ardora, de Jorge Coira en Galicia. Me voy en la semana que viene, después de los Goya, entro, que ellos ya llevan desde noviembre con Sira, lo del tiempo entre costura, la posterior. Y de momento hasta ahí, o sea, ahora que se vaya a estrenar, porque Marbella se ha estrenado también hace poco, o sea, que ahora que se vaya a estrenar eso. Y pendiente de ahora lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la novela, que no sé si se publicará ya en marzo, se publica en abril, no sé muy bien, o sea, está la cosa ya por ahí, estamos rematando. Perfecto.
Bueno, pues yo sí tenía una pequeña pregunta, bueno, más que pregunta, sobre todo agradecimiento de que, se saquen adelante películas como esta, ¿no? Porque a través de la comedia y del cine también se hablan de episodios históricos, sobre todo en una España actual en la que hay mucha gente que empieza a hacer comentarios como que, bueno, cuando Franco se vivía mejor y tal, y a lo mejor no se dan cuenta de la realidad de aquel país en aquel momento, que vivían las mujeres, que vivían los que habían perdido la guerra, etcétera, etcétera. Y yo creo que desde luego el día que yo estaba en el cine viendo esta película con amigos y veía el patio de butacas, había gente joven que pudo conocer esa parte de la historia y sobre todo contrastarla con esos comentarios que a veces se ven en redes sociales. Y desde luego pues me parece que también el grupo de secundarios que están en esta película y que nos ha comentado Elvira Míguez, nuestra invitada de hoy, es que lo hacen estupendamente y son también justamente una película coral los que les da cada uno en su estilo y en un personaje muy diferenciado, pues esa calidad, ¿no? A esa película que te hace continuamente reír, pero también pensar y demás, ¿no? Con lo cual, Estoy enhorabuena. totalmente de acuerdo contigo con lo que dices, François. A mí me parece una de las cosas más importantes, además. O sea, que si conseguimos por lo menos que con esta película los jóvenes que las vean se plantean intentar conocer un poquito más de esa época, no quedarse solamente con los 40 caracteres y con la realidad que hablábamos antes, ¿no? Que ven a través de una pantalla, de un móvil, sino que hay mucho más. Me parece que si esto se lograra, sería maravilloso, efectivamente, porque vienen tiempos se avecinan tiempos bastante oscuros, la verdad, y peligrosos. Entonces yo creo que parece mentira, ¿no?, que el ser humano seamos así de idiotas y volvamos a cometer siempre los mismos errores, pero es así. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Y me parece además que utilizar el humor para poder hacer esto me parece básico, ¿sabes? Es como cuando éramos pequeños que nos daban la pastillita, ¿sabes?, con algo dulce para que no nos supiera tan mal, ¿no? La medicina. Pues de alguna manera me parece que esto es básico. Y hay una cosa que sí que me gustaría, porque no dejo nunca de decirlo, y es en relación también en lo que has dicho. No, tú no lo has dicho, quiero decir que va a colación. Hay una cosa que yo siempre reivindico y es que no somos actores ni actrices secundarios, son los personajes los que son secundarios. Y esto es una cosa que para mí es importante porque nosotros no tenemos una especialidad cuando estudiamos. Nosotros estudiamos interpretación y salimos como actrices y actores. Entonces, vivimos en este mundillo del que estamos hablando, este negociado, como dice un amigo mío, tiende a encasillar continuamente. Y es muy difícil realmente, después de una carrera, conseguir, ¿no?, pasar de eso. Yo siempre pongo el ejemplo, a mí cuando Terele Pávez murió y yo escuché y leía la actriz secundaria, a mí me parece terrible. O sea, yo creo que Terele hubiera levantado la cabeza y se hubiera cargado a varios, ¿no? Terele nunca podría ser una actriz secundaria. Son los personajes los que son secundarios. Y yo reivindico siempre esto porque de verdad el trabajo, cuando haces un personaje secundario, el trabajo es ímprobo porque tienes que contar el personaje en muchísimo menos tiempo, porque no tienes el número de planos, no tienes el personaje desarrollado de la misma manera, por desgracia, cosa que también reivindico porque los personajes secundarios, siempre hago el mismo símil, es como la clase media en la sociedad, son los que sustentan la película, pues la clase media es la que sustenta la sociedad, pues aquí pasa lo mismo. Y esos personajes secundarios son más complicados de hacer por eso, aparte, por supuesto, que ganas mucho menos. Entonces, me parece que esto es algo que yo quiero, por lo menos, ¿sabes? Yo siempre tengo la oportunidad, lo reivindico porque me parece que es algo que ojalá más adelante se cambie y se deje, o sea, si no es que haya, porque hay gente que dice con esto, no, pero se quitarán premios, no. Lo que hay que es denominarlos de la forma correcta. Ajá. No somos actores ni actrices secundarias. Perfecto. Pues enhorabuena, por lo tanto, como decíamos antes, a esos actores y actrices que interpretan esos personajes secundarios y que lo que les dan, pues, ese contenido y sobre todo que son inolvidables. Muchas gracias, Elvira Míguez. Esperemos, te deseamos lo mejor para este próximo sábado, ¿no? Que además es un día estresante para mucha gente que acude a los premios y tal, por muchas razones. Que lo pasen lo mejor posible. Transmites nuestra enhorabuena a todo el equipo cuando te veas con los compañeros en la gala y nada, hasta la vista. Bien, muchísimas gracias de verdad a vosotros y muchas gracias a toda la gente y nada, como siempre, al cine, que vayan al cine. Desde luego. Muchas gracias, Elvira. Y a Luis Alberto Jiménez, muchas gracias por habernos traído hoy a Elvira Míguez. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo día. Gracias. Adiós.